Buenos días, noches, tardes, mañanas, madrugadas. Hoy vamos a ver la conferencia número 5 de fase B de nivel intermedio que se llama el equilibrio de los centros y la fabricación de los mercurios. Entonces esta conferencia tiene como objetivo principal enseñarnos por qué la importancia del equilibrio de los centros y cómo aprender a fabricar los mercurios, qué son los mercurios y para qué se necesitan los mercurios. Entonces, lo primordial en el conocimiento interior o en el conocimiento de sí mismo, se debe buscar el equilibrio espiritual y el equilibrio físico. O sea, uno podría decir que está equilibrado espiritualmente porque medita, porque reza, porque tiene comunicación con Dios, pero eso se ve reflejado en el exterior. Entonces, el equilibrio hace referencia a que uno tenga algo que llamaremos rectitud. ¿Sí? La rectitud. Entonces la rectitud es cuando la castidad, que es igual a equilibrio, se da en base a que lo que pensamos tiene pensamientos correctos, que lo que sentimos tiene emociones correctas y por lo tanto las acciones son correctas y también las omisiones. Entonces, bajo esos parámetros nosotros nos movemos sobre emociones, sobre pensamientos, sobre acciones, sobre palabras, sobre omisiones. Y todo esto podría estar encerrado en los famosos deseos instintivos. Entonces, una persona que anda deseando el mal a los demás, que anda deseando el bien del prójimo, que anda deseando lujuria, que anda deseando a toda hora sexo con una y con otra persona, pues se podría decir que está desequilibrado. Una persona que tiene ira, tiene mal genio, que se la pasa reaccionando con celos, con procesos de chocar con la psicología de los demás y con la vida diaria de otros, es una persona desequilibrada. Entonces, este desequilibrio pues lo podríamos ver en las acciones. Entonces, por eso es necesario que las emociones, los pensamientos, las acciones, las palabras y las omisiones se empiecen a equilibrar. Pero ¿cómo se empiezan a equilibrar? Entonces, la rectitud se basa sobre el principio de la autoobservación, en aprender a tener un recto pensar, un recto obrar, un recto sentir, un recto hablar. Y todo esto tiene que tener algo que se llama una verdad, una utilidad y un aspecto justo. Entonces lo verdadero, lo útil y lo justo es lo que me va a permitir evaluar si ese pensamiento, esa acción, ese sentimiento o esa comunicación a través del verbo sea correcta. Entonces pongamos un caso de que nosotros estamos sintiendo deseos sexuales, emociones agradables y de placer por alguien que no es nuestra pareja. Entonces eso no sería verdadero porque no habría una rectitud. Aunque uno diría que es verdadero porque lo está sintiendo, no estamos haciendo referencia a ese tipo de verdades. Las verdades deben ser justas, o sea, no se debe inclinar a ningún lado de la balanza, por eso está lo justo, y debe haber una utilidad para el bien del prójimo, el bien de la conciencia y el bien vuestro, el bien de nosotros. Entonces, cuando esa emoción agradable y placentera, ese deseo sexual, no es relacionado a mi conciencia, lo debo eliminar. ¿Cómo? Madre mía, elimíname este efecto. Voy a hacer un negocio y entonces mi mente utiliza una cantidad de pensamientos planificadores que lo que busca es que bombardee mi mente en pensamientos para que la acción sea un bien, digamos que el negocio salga. Entonces aquí estamos gastando mucha energía mental, estamos dando un desequilibrio en ese centro, que en este caso sería la mente, y por lo tanto la acción va bajo un parámetro desequilibrado o injusto, que es yo ganar, él perder. Y así vamos a mirar todas las acciones realizadas habidas y por haber de nuestra vida que llevan a muchos desequilibrios. Entonces, el principio, dicen los sabios maestros que ya hicieron este trabajo, que mientras una persona no equilibre sus centros,
nunca podrá fabricar sus mercurios y por lo tanto su energía sexual no va a poder ser transformada. Resulta que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. De igual manera pasa con la energía. La energía de nosotros está basada en cuatro, o está, digamos, tiene que ser transformada en cuatro aspectos que se llamarían mercurios. Entonces, cuando hablemos de mercurios, mientras estoy aquí borrando, voy hablando, cuando hablemos de mercurio lo asociamos a la energía. Entonces, está un mercurio, que es el mercurio negro, que este mercurio está asociado a la energía de una persona que no conoce el conocimiento, o sea, un mercurio contaminado. Este mercurio contaminado no nos serviría para transmutar porque la persona no podría controlar su libido sexual y terminaría en el acto sexual fornicando. Tampoco estaríamos inclinándonos a reprimir, porque el reprimir tarde o temprano todo lo que se reprime explota. Entonces es muy importante entender de que mientras una persona no equilibre los centros y no medite sus mercurios o sus formas de ser, por ejemplo, uno tiene ira y explota esa ira, es un mercurio negro. Uno ve a alguien en la calle y se le mueve la lujuria en una forma desbordante, mercurio negro. Uno empieza a decir mentiras, mercurio negro. Uno critica, mercurio negro. Uno ofende, mercurio negro. Entonces todos esos mercurios se van a contaminar. Entonces, ¿cómo se descontamina el mercurio negro? Entonces uno llega al conocimiento y dice, uno debe cambiar para equilibrarse. Entonces el solo hecho de decir que voy a cambiar, dejar de ser mentiroso, dejar de decir cosas que no tienen nada que ver con la conciencia, me va a ayudar. Entonces dejo de fornicar, dice que la castidad es el no botar la energía sexual. Entonces paso a blanco, pero empiezo con la autoobservación de todos los deseos de querer volverla a contaminar. Y para eso utilizo la técnica de la muerte psicológica. Esto me va a permitir que en el estado de vigilia, que significa estar atento a mis deseos, a mis acciones, a mis omisiones, a mis palabras, a mis emociones y a mis pensamientos, me mantenga ese blanco a otro nivel. ¿Cuál sería el otro nivel? Entonces, si yo quiero pasar a un nivel superior en el conocimiento, gradualmente debo estar meditando. Y el meditar hace que uno pase el mercurio a color amarillo. Entonces, aquí la meditación me lleva a comprender mis deseos y todo lo que haya contaminado. Entonces, por eso es necesario meditar, utilizar el tiempo del día meditando, reflexionando y sacando sabiduría para que esas comprensiones me generen un cambio, un equilibrio. ¿Sí? Ya habría un equilibrio en los centros. Por ejemplo, si estamos meditando ira, la ira se mueve en el centro motriz que está aquí en la garganta y por lo tanto las palabras y las omisiones y las acciones ya no serían con ira sino con dulzura. Habrían reacciones correctas. Pero se dice que son 4 fabricaciones de mercurio, entonces estaría un último que sería el color rojo. El color rojo se da con la eliminación del yo. ¿Por qué? Porque ya hubo una comprensión sobre la meditación, o sea, sobre el amarillo, y por lo tanto ya se generó un cambio, se generó un cambio. Y ese cambio es el que nos permite en esos detalles tener un correcto equilibrio de los centros. Un verdadero, un útil, un justo en el pensamiento, un verdadero, un justo en el sentimiento, un verdadero, un justo en lo que se habla, y como dice un sabio maestro, saber que se debe callar y saber que se debe hablar. Uno debe saber eso. Eso es lo que permite que uno se vuelva una persona practicante, lleve a las iniciaciones y termine su trabajo de una manera más correcta. Entonces los invitamos a que vean la conferencia número 6.